soy médica y soy mamá. Lo que me emociona no es siempre lo mismo que me hace sufrir. Es un recuerdo, una poesía, alguna anécdota, una película. Y lo que me hace doler, la persona que sufre. El niño descalzo, con las manos sucias, con la cara sucia. Me hace doler la mujer embarazada que está pidiendo, el que está devolviendo la basura en la calle, el abuelo que muere solo sin que nadie reclame. Y no siempre es lo que me hace llorar. Por ahí puedo llorar de bronca y por ahí me duelen cosas que me dejan perpleja y no lloro. Me conmociono. Por eso muchas veces son sentimientos que uno ni siquiera los entiende. Buen día, Uki, gracias por recibirnos. La idea, como te habíamos adelantado, era conversar un poquito sobre tu vida profesional, tu infancia, tu adolescencia. Yo te pregunto, ¿cuáles son los primeros recuerdos que vos tenés de tu infancia? Mi infancia fue muy divertida. La verdad que vivíamos en la avenida Quintana. Sí. Ahí tengo el cartel original de la avenida. Fue muy divertida porque era la infancia que yo hubiera querido que tuvieran mis hijos, porque no había redes, no había comunicación inmediata con el mundo. Había una latencia en la información. No vivíamos tan rápido, podíamos esperar, podíamos divertirnos, podíamos inventar juegos, jugar con las muñecas. Yo siempre hablé a través de una muñeca y le decía a mi papá cosas que a lo mejor no me animaba a decírselo de frente porque éramos muy educadas, pero le decía, cállate, viejo. Y mi papá se reía porque era la muñeca la que le decía, no yo. Te veo que por ahí decís esto y como que mirás, buscás imágenes, ¿no? ¿Qué imágenes se te vienen? Y me imagino en la Ilia, eran las piedras esas, esos adoquines Los grandes. desprolijos, donde la gente iba caminando y se iba cayendo. Andábamos en bicicleta en la vereda porque eran veredas anchas como son ahora, pero cada una tenía una bicicleta. Mi hermana más grande, Cecilia, tenía una super, de super. La mía era la Aurorita media, que era menos super. Y mi hermana, Nazarena, andaba en un auto, que mi papá siempre quiso el varón, porque era árabe, y esperaba el hijo varón, y nos compraba cosas de varón, y había comprado un super auto de esos que eran tipo karting, pero era un auto armado, había que abrir la puerta. Y ella iba siempre atrás porque tenía que hacer una fuerza bárbara y nosotros íbamos adelante. Y había un señor muy anciano en la cuadra que nos retaba. Entonces le dijimos a ella que contestara, usted no es mi papá ni mi mamá para retarme. Entonces ella quedaba, usted no es mi mamá ni mi papá para retarme. Y el señor se enojaba con ella y nosotros pasábamos a mí y se quedaba. Además, aprendimos a andar en bicicleta. Entonces yo le saqué las rueditas de golpe y se pegó un golpazo en el asfalto. Vendíamos revistas médicas a los pacientes de mi papá. Imagínate que nos compraban de compromiso. Acababan de salir del consultorio contentos de que el doctor los había atendido y estaba la hija en la puerta, no me compro una revista. Y bueno, tomá unos pesitos. No, hacíamos cosas que capaz que mi papá y mi mamá no se enteraban, pero fue muy divertida la niñez. Jugábamos mucho, jugábamos a la muñeca, teníamos una vecina en la Ilia que la llamábamos y que le tocábamos el piano y ella era pianista y nosotros en la inocencia me decía mi hermana Cecilia, Uki,
vos hacete la que toca el piano y yo pongo el tocadisco y ella se va a creer que toca el piano. Y yo así, taca, taca, taca. Nos divertíamos mucho. ¿Y en la escuela? En la escuela yo fui la que cumplió todos los mandatos familiares. O sea, yo era muy, muy, muy ordenada. Fui buena alumna, era muy estudiosa, siempre sentí que tenía que ser muy correcta en ese sentido y además era muy inquieta, entonces le pedí a mi mamá ir a inglés, a francés, a piano, a guitarra, hacía vóley, era como, pobre mi mamá, fue muy intensa de ese punto de vista, pero era un San Luis donde se podía ir a pie. Entonces yo iba a pie al Club La Finor, iba a pie a la escuela, pero era un San Luis que se podía salir. Y es raro porque yo decía, ¿cómo hacía mi mamá sin el celular para saber dónde estaba yo? Y realmente no había necesidad, porque sabías que llegabas y que volvías y que si quedabas varada en algún lado, la gente se conocía, inmediatamente se informaba. Así que era un San Luis distinto al de ahora. Yo volví a San Luis para criar a mis hijos. Yo estaba en Córdoba. Me fui a los 18, hice medicina, los 6 años de medicina, hice 4 años de clínica médica, rendí la especialidad en clínica, me fui al hospital privado, hice infectología y sentía que Córdoba estaba muy grande y que yo me pasaba mucho tiempo asistencial en las clínicas y no podía volver como hacía mi papá, a almorzar con mis hijos. En ese momento tenía 2, acá en San Luis tuve 2 más, no paré de tener hijos, pero la verdad es que creo que lo elegí a San Luis, porque era un lugar donde yo podía ser médica y madre a la vez. Yo elegí ser madre, Dios me dio la posibilidad de ser madre. Elegí que mis hijos se criaran en un lugar chico y donde yo no tuviera la preocupación de estar a cuadras de distancia y sabiendo que estaban haciendo ellos al mismo tiempo. Entonces fue como una decisión de compatibilizar, digamos, la medicina, tu profesión. Absolutamente, lo cual es muy difícil para una mujer. Hay gente que elige una cosa u otra y cuando elegís las dos cosas se te va la vida. Querés estar en la reunión de padres, pero a la vez tenés un llamado telefónico de una urgencia, pero tenés 2 pacientes internados y a la vez tenés que pagar la cuota de inglés. Es como muy difícil compatibilizar las dos cosas y es un desgaste emocional muy grande porque no es una cosa u otra, son las dos en una sola persona y además pensar qué van a comer, qué vamos a comer, qué vamos a comprar. Uy, no compré esto y no me alcanza para cocinar. ¿Y sos de delegar? ¿O No. Me parece que esta vorágine en la que vivo y por el tipo de personalidad que tengo claramente heredada, es como que me hago cargo o intento hacerme cargo de todo y tengo una familia muy colaboradora. Sin embargo, mis tiempos muchas veces no son los de mi hijo y creo que les pasa a muchas madres. Y vos decís, alza eso. Sí, mamá, ya voy. Lo alzo yo. Entonces, voy haciendo cosas que las podría delegar o las podría dejar y la verdad que no. Me levanto muchas veces a hacer, se ríen en el sanatorio, pero hago la tarta y hago el pollo y lo dejo inyectado con limón y lo dejo listo con las papas al horno y me voy y vuelvo y lo pongo al horno o lo pone mi marido si llega antes que yo. Soy muy obsesiva de que todo funcione bien. Por supuesto, hay cosas que me van a salir mal y por supuesto estoy pensando mis hijos van a estar todos en terapia en algún momento, pero he tratado de ser la mejor madre y trato de ser buena médica y trato de responder siempre con la mejor voluntad. Y por ahí cuando no sale todo bien, Tengo muy mala tolerancia a la frustración, sin embargo me encargo de que la gente sepa que hice todo lo que estaba a mi alcance para que las cosas funcionen. Y eso en la vida.
O sea, mis hijos saben que yo he hecho todo, he ordenado mi vida para estar mucho tiempo con ellos, con mucha calidad de horas con ellos, de darle el ejemplo que puedo como ser humano falible, por supuesto, y llenísima de errores. Veo que con algunas preguntas o sea, te emocionas, ¿no? Pero ¿qué te hace reír? ¿Qué te divierte? Me río mucho, mis hijos saben con qué me hacen reír y me hacen reír en momentos que Tus no. hijos te hacen reír mucho. Muchísimo. Algunos desde el sarcasmo, otros desde la risa, desde la carcajada. Mis hijos son muy graciosos, algunos muy serios, que lo sacaron a la forma de ser de mi marido, que es más de introspección y más serio. Y hay otros que son más extrovertidos, pero siempre muy graciosos. Entonces, saben que estamos en misa y pasa alguna situación que ellos saben que a mí me tienta y empiezo a reírme en lugares donde no me tengo que reír. Porque quizás si me puedo reír, capaz que no me ría tanto, pero en momentos en que no me tengo que reír, me causa más gracia, empiezo a reírme y trato de estar todo el tiempo haciendo reír a la gente. Y sé que la gente se enojaría si fuera otro el que hace el chiste y a mí me perdonan o me entienden el chiste porque se los hago para relajarlos. Yo llego al consultorio y les digo, chicos, caminen bien, no suelten los bastones porque la doctora, van a decirle, no vaya a la doctora que salí rengo, ¿viste? Entonces, hágame quedar bien. Y es como me relajé. Lo mismo leer el nombre del paciente, llamarlo por el nombre, buscar la forma de que confíen en el médico. Y como verás, todo me hace llorar. O sea, recordar cosas de la infancia. ¿Qué recuerdo se te viene ahora? No, tuve cosas muy divertidas en la infancia. Me acuerdo, había una señora que nos cuidaba, que era la María. La María vivía en casa. Y era una señora que mi papá una vez la vio muy, muy cansada, trabajando en una casa de familia, y le dijo, María, venite conmigo. Mira, María me enseñó. Pongo mis anteojos de sol por las dudas. Pongo mis anteojos de sol porque dije, voy a llorar. María me enseñó la tabla del 2. Yo era chiquita, tenía 4 años y ella me enseñó a sumar, a restar. Mi mamá estaba todo el tiempo llevando, trayendo. Lo acompañaba mucho a mi papá, estaba mucho tiempo pendiente de mi papá porque mi papá nunca tuvo secretaria, entonces siempre estaba mi mamá abriendo una puerta, cerrando otra. Entonces nosotros estábamos las 3 en mi casa, nos ponían en penitencia arriba, nos decían no salgan de la pieza y ella bajaba con una correa, una caja para que María, la señora que estaba en casa viviendo, nos ponía las sobras de la comida, entonces subíamos. No, realmente mis padres eran estrictos en cuanto a estudio y corrección y educación, pero teníamos una vida como que ellos se iban y nosotros nos divertíamos muchísimo. Y mi papá siempre quería que viéramos fútbol. Yo te sé la formación de Perfumo, Pasarela, Filiol. Entonces con eso es otra de las conexiones que tengo con mis hijos varones. Me encanta el fútbol, me encanta el rugby y me llaman mucho a mí, bueno, el padre es muy futbolero, pero de Talleres nada más. Yo soy de Boca y ellos son de Boca, entonces tenemos muchas conexiones desde ese aspecto también y los he acompañado mucho. Quería que miraran y que estuviera la mamá ahí disfrazada con las porras. Una vez me dieron el premio a la mejor hinchada y he sido de armas llevar. Algún árbitro se ha llevado y alguna madre se ha llevado alguna porque eran partidos como
a todo nada, ¿entendés? Con pasión, veo. Mucho, todo me involucro muchísimo en las cosas que hago, quiero que las cosas funcionen bien, en mi profesión siempre busco como que las cosas sean excelentes, y vos me decías, ¿qué viste que cambió? Vi que la gente está buscando como zonas de confort, y yo no sé si no está bien, eso es lo que me pregunto. Me cuestiono si no será que ellos están bien y yo me estoy equivocando. Yo nunca estoy cómoda cuando estoy haciendo una sola cosa a la vez. Por ahí me encanta tirarme a tomar sol, pero tengo que estar escuchando un audio de una conferencia de estafilococo y a la vez estoy con las pesas así, haciendo... Es como que siempre estoy haciendo 2 o 3 cosas a la vez, lo cual no sé si habla bien de mí, pero es como que no me permito estar ociosa. Pero me da la sensación que los chicos tienen otro chip ahora. Los médicos buscan zonas de confort. Yo trabajo por esto me da más dinero por menos tiempo, entonces prefiero esto. Y me está pasando que en especialidades muy sensibles como infectología, como clínica médica, como pediatría, faltan médicos. ¿Se ha perdido tal vez en eso ves el sentido del servicio como médico? Sí, hay una cosa más personal, más de cuidado personal. Y por eso te digo que por ahí me planteo, no seré yo la que está mal. Porque esto de dar y de darse y de dar un poco de la vida al prójimo es quedarse con menos energía vital uno. Vos sabés que la pandemia cambió mucho la mentalidad del adolescente, de la gente, pero la pandemia hizo mucho daño psicofísico, mucho daño. Familias que se quedaron sin un miembro o sin 2 o sin 3, se perdió la noción del tiempo, se perdió la noción de lo que era, de lo que tenía jerarquía o no. O empezaste a valorar las cosas que tenían jerarquía. Y vos decís, mirá, yo me estaba preocupando por esto y mirá, ahora tengo miedo de morirme. Y a mí me pasó que no tuve miedo, no pude tener miedo de nada. Se me depositó en el sector privado una responsabilidad y yo tenía que responder. Y fue una época muy difícil porque quedaron atrapados mis 4 hijos acá en San Luis. Y fue 3 meses intensísimos donde hacían de comer, donde mi marido es psiquiatra, entonces podía hacer videollamadas con sus pacientes y hacían clase de karate y veían tele y inventaban cosas y rezábamos mucho porque ellos tenían mucho miedo por mí. Entonces siempre había un momento por supuesto, es un momento que vos decías que te tentás. Era un momento de que nos tentábamos, estábamos rezando y era un momento de tentación que decía mi hija, que es más seria, bueno, basta, mamá, poné límite. Y yo no podía ponerme porque era el momento en que teníamos para relajarnos y sentir lo que sintiéramos en ese momento. Pero para mí fue muy, muy, muy difícil. Fue muy difícil porque en ese momento bajé mucho de peso, estaba todo el tiempo temblando, se depositó una cosa muy, muy compleja, la parte privada estaba como muy al límite de los recursos, no sabíamos si nos íbamos a quedar sin barbijo, hacíamos barbijos, o sea, era una locura, si me lavamos mucho las manos, si respetaba mucho algunas normas, pero no respeté el que el paciente estuviera solo. Yo cuando vi que un paciente que se me estaba muriendo lo pasé a terapia y en terapia miraba la tele y no le faltaba el aire, yo dije, hay que encargarse de la parte psíquica. ¿Y cómo iba a estar este paciente solo, acompañado? Empecé a llamar a los familiares, les decía, ¿tenés miedo? No, yo ya tuve COVID, no tengo miedo de enfermarme. ¿Cuántos años tenés? Tanto. ¿Tenés alguna enfermedad? No, pase.
y los hacía pasar a acompañar a la persona. Se empezaron a no asfixiar, muchos empezaron a no morir porque tenían una persona al lado que podía acompañarlos y que podía asistirlos y que era de la familia. Entonces, realmente lo hice con mucho miedo porque no se podía hacer y era como, che, estás rompiendo una norma de la infectología y que podía ponerte en un lugar muy incómodo. Y hay cosas que fui como esto de irme de la casa, me voy a un departamento y mis hijos quedan acá y no los contagio. Y mi hija, que siempre tiene como mucha armonía en su vida, me dijo, mamá, somos hijos de médicos. Y me quedé con ellos. Y me dijo, si vos te vas a enfermar. Y si te vas, nos vamos a enfermar nosotros. Y me viven conmigo así todo el tiempo, médica las 24/7, y se acostumbraron a vivir así. Entonces me quedé feliz y dormía tranquila y podía dormir. El primer mes no podía dormir, no dormía, me despertaba, estudiaba, porque yo no sabía qué era el COVID. Nadie sabía qué era el COVID, pero yo tenía que saber. Yo tenía que dar respuestas, yo tenía que saber, como si fuera experta, en qué pasaba y qué iba a pasar, y qué remedio dar, y cómo se trataba. Lo que sí sabía era lo que no debía ser. Yo sabía que no había que tratar con antibióticos. Me preocupé mucho por la resistencia antimicrobiana. Es una cosa que la tengo como la gente me conoce. Muchos médicos me dicen, no, antibióticos, pues la UKI se enoja. Estoy como siempre haciendo docencia desde mi lugar, y lo cuidé en la pandemia, cuidé el antibiótico, cuidé los pacientes lo mejor que pude, pido perdón a los que no pude ayudar, pero creo que lo hicimos lo mejor que pudimos, y siempre tengo cosas dolorosas que no pude resolver y que no pudimos resolver y que quedan en el tintero y que te hacen ruido y que después te da la tranquilidad de que estuve, de que me jugué la vida, de que los abracé, de que no me importó infectarme. Me parece que hice lo que tenía que hacer y yo confío mucho en que Dios me ayuda y que Dios me da fortaleza y que tengo un ángel de la guardia enorme. Entonces, lo hago desde ahí, desde que me siento como que tengo un ejército cuidándome y voy para adelante. Entonces, no me preocupaba mucho infectarme, soy una persona sana, me parecía que lo iba a superar, pero que si alguien necesitaba una caricia, se le daba. Y si alguien necesitaba morirse en mis brazos, me pasó que tuve que bancar gente y que las enfermeras me golpeaban la puerta y me decían, ¿vos estás loca? Y yo con la gente en brazos muriéndoseme porque no había camas en terapia, porque nadie me lo recibía, porque se demoraba la ambulancia y yo le tenía que dar aire. Fue muy, muy difícil. Pero siempre he tratado de que la persona que está sufriendo sufra menos. Desde lo espiritual y desde lo físico. Desde lo físico me puedo equivocar como médica y desde lo espiritual me puedo equivocar en el mensaje, pero estoy mucho tiempo con mis pacientes. Estoy mucho tiempo escuchándolos, estoy mucho tiempo tratando de participar del dolor o de ser depositario del dolor o de una confianza. Y eso lo heredé mucho de mi mamá. Mi papá nunca puso escollos. Mi papá no era una persona que fuera a misa y que practicara, pero era muy creyente y nunca puso límites a la crianza desde la religión. Entonces fue un hogar con muchos valores. Para mí es muy importante confiar que hay alguien que está esperándote o alguien que está mirando lo que haces
o alguien que está protegiéndote para que no hagas las cosas mal. Y creo que me protegen muchísimo. ¿Quiénes son tus ángeles de la guarda? En este momento, mi papá y mi mamá. Los puse en ese lugar. Que uno los personaliza con alas y con una cosa como envolvente, pero yo me siento como muy protegida. Me pasa que tengo vivencias como que, uy, el paciente me dijo que era alérgico a penicilina y yo le di penicilina y lo llamo, no, doctora, me dio tal antibiótico, porque yo le dije y usted me cambió la receta. Y yo digo, ¿en qué momento me pasó? O sea, ¿en qué momento tomé otra decisión? Y yo creo que mucho de la mano o de la cabeza o del corazón rectifica a último momento por esa fuerza que para mí de Dios, pero para el que no cree en Dios, esa fuerza que es superior y que te va a guiar, te va rectificando en la vida. Y yo creo que en esa fuerza. Y yo, mi papá y mi mamá, los tengo allá, los tengo como ángeles. Cuando lo vi al doctor Torres, siempre le hago chistes que yo sé también los poemas de Agüero y que íbamos a tener un mano a mano con él de poesía, porque a mí me encanta también Agüero, te di un pedacito porque es larguísimo. Hoy les ruego silencio. Simplemente hoy les pido silencio porque debo en esta noche celebrar guitarras. Nada más que guitarras. La primera será la de don Mauro, allá por los verdes de la infancia. Don Mauro, de múltiples oficios, habitualmente carpintero, a veces cazador o perseguidor de pumas, o cazador de quirquinchos y vizcachas, o sacristán, a veces en el coro de las capillas serranas. Yo dormía en su poncho, duro poncho, suave, de manos de mujer puntana, escuchando brotar de las bordonas pañuelos, pañuelos y pañuelos con pétalos de zamba. En un pueblo de la sierra que dicen la Quebrada, cantaba Crisóstomo Quiroga detrás de una guitarra. Le faltaba una cuerda. Y sin la cuerda me ofreció esta tonada con este cogollo que me duele en la oreja musical del alma. Poeta Agüero, que viva, cogollito de cardo. Yo le quiero porque dice cosas de su corazón. Cuando Manuel Cornejo se moría en su pago natal de Piedra Blanca, presintiendo la muerte y su reclamo de búho a la distancia, llamó a Rodecindo Cuello para decirle ronco, vení con la guitarra, porque siento la muerte que me ronda y quisiera escucharla con este resto de mi oído hasta que apunte el alba. Don Rudecindo obedeció a Cornejo y trajo la guitarra. Se arrodilló en un pardo cojinillo a los pies de la cama y lloraba y tañía y tañía y lloraba. La soledad afuera traducía los silencios de un tala. ¿Y de dónde viene Uki? ¿Quién te puso Uki? Elenita, esta hermana que te digo que es psicóloga, me dijo que ella lo había inventado porque cuando había canal de cable te decían canal 3 de Uspallata, canal no sé cuánto Valle de Uco. Había 2 o 3 canales y Valle de Uco, yo soy María del Valle, y Bayuki, a la Uki, en realidad Uki creo que le dicen a las Eugenias. Y me pasó una cosa muy graciosa. Vino César Banana por el Don San Luis
Y yo fui a verlo porque realmente cuando era chica escuchaba sus temas. Fuimos con mi marido y viene uno con un handy que debe haber sido paciente mío. Me dice, doctora, ¿quiere subir y que le firme un autógrafo, César? Y lo miro a mi marido, bueno, vamos. Ay, le digo, César, yo te sigo a todos lados. Y me dice, bueno, te firmo. Bueno, Uki. Me llamo Uki. Y dice, de Eugenia. No, de María del Valle. Y lo miré a mi marido y me empecé a reír, que tuvimos que irnos. Me olvidé del autógrafo, me olvidé de todo, salí y habrá dicho el que me llevó, qué niñita tonta, pero la verdad que me dio mucha risa porque me decía, ay, Eugenia, no, María del Valle, nada que ver. Por eso te digo que Uki no sé de dónde, pero los pacientes van y piden órdenes para Uki. Para Uki Chada. Creo que nadie sabe que me llamo María del Valle. Mira, yo te voy a contar una anécdota que yo te dije que en algún momento iba a escribir porque hablarlo me cuesta horrores, pero voy a tratar con el anteojo de sol en la mano. Yo tenía un paciente que falleció con una enfermedad inmunosupresora que vino como con una enfermedad muy avanzada. Vino a verme y con una patología muy limitante y muy mortal, con un alto porcentaje de mortalidad. Era noviembre, diciembre, y me pareció que no iba a poder sobrevivir. Entonces le dije a mis hijos, chicos, nos vamos de vacaciones al Trapiche, vamos a pasar a saludar a este chico y le vamos a visitar, porque yo no sé si cuando vuelva de las vacaciones va a estar. Mis hijos, bueno, he hecho algunas cosas como raras, como esto, pero me acompañan. Y dijeron, bueno, vamos. Y lo hacen desde tratar de ser amoroso con el prójimo. Y encima yo les dije que era un chico que tenía la edad de ellos y que posiblemente cuando volvieran no iba a estar. Y fuimos y le di una gran alegría, no podía creer que hubiera ido a la casa, que la médica hubiera ido sin que la llamen a hacer un domicilio. ¡Ay, qué alegría! Y tenía una madre que sí he visto gente santa. Creo que ella era la santidad personificada. Era una señora etérea, una señora y con un sufrimiento muy profundo en la casa. Era una señora violentada y a mí me daba mucha empatía. Entonces fuimos a verla y se puso muy contenta de que yo llegara a verlo a mi paciente. Y me despedí como que no lo iba a ver nunca más. Y me fui 10, 15 días de vacaciones, le dejé la medicación y cuando vuelvo me va a ver al consultorio y se empieza a recuperar. Y se empieza a recuperar y se recupera. Y empieza a hacer el tratamiento correctamente y se recupera. Y al último, eso pasan 10 años, más o menos, y ya empieza a retrogradar de nuevo, a deprimirse, a ponerse mal, a tener como pánico de salir a la calle, pero por toda una historia familiar. Y venía su madre a verme y me decía, hola, doctora hermosa, era toda así, y yo la abrazaba mucho y ella me quería mucho, y teníamos como una cosa muy, porque yo me daba mucha tristeza en la vida que había vivido ella, y ella me decía que a ella no la religión y la fe y la forma en que la habían educado no podía dejar a su familia, ella tenía que estar. Le decía, pero no desde la violencia, no, bueno, doctora, pero yo voy a estar. Y una vez la encuentro internada en el sanatorio, en unos sanatorios. Entonces, la trato, la cuido, era una neumonía muy grave. Y en un momento me dice, lo dejé a mi hijo solo en la casa y tengo mucho miedo porque está mal y yo le doy la medicación y no se la puedo dar. Bueno, le digo, pero él va a estar bien.
no, pero me da miedo de que esté solo. Entonces me dice, doctora, ¿se acuerda? ¿Usted sabe la poesía de la niña negra? Le dije, sí, conozco. Y las dos en la cama del sanatorio recitamos el romance de la niña negra, que todos los niños del barrio jugaban en la vereda. Todos los niños del barrio jugaban y nadie jugaba con ella. Y después la niña muere y los angelitos sí jugaban con ella. Es un poema muy triste, pero que existe y que yo lo sabía de niña, entonces lo recitamos en ese momento las dos juntas. Bueno, le digo, pero no hablemos de cosas tristes, si vamos a estar bien, vos te vas a ir, vas a cuidarlo de nuevo. Sí, doctora, pero bueno, quedó la charla, me fui como loca, como siempre, al consultorio. Y llego el otro día y me dicen, una vecina, doctora, murió el hijo. Y la desazón mía de que era él también, él era mi paciente, ¿y quién le decía a la madre que se murió el hijo? Mira, te tenés que decir vos, porque sos la que tiene. Entonces tuve que decirle que su hijo se había muerto en la casa, que lo habían encontrado muerto. Y ella me dijo, le dije, ¿te acordás que hablábamos de los niños que jugaban en la vereda? Sí, doctora, ¿qué pasó? Ella contenta de verme. Y le digo, bueno, ahora está jugando con los angelitos. Se nos fue. Y fue tan... Y ella empezó a despedirse, así. Yo lloraba y ella decía, chao. Y con una resignación dolorosísima. Y yo dije, yo estas escenas las tengo que escribir para decir lo que es el dolor de una madre y cómo uno lo puede transformar. Se le cayeron unas lágrimas y dijo, por fin estás bien, por fin está bien, porque él había sufrido mucha cosa, mucha marginación, mucha cosa de la vida moderna, mucha discriminación. Y estaba por fin jugando con los angelitos. Entonces, son cosas que te van endureciendo, te van marcando y te van dando las herramientas para seguir adelante. Y ella al poco tiempo se murió, a los 2 o 3 días se fue también. Y a mí me dio mucha tranquilidad porque no sufrió no tener su hijo y porque se iban a encontrar en un lugar mejor. Ella era muy creyente también, muy creyente, muy resignada, todo era resignación. Así que eso fue una de mis vivencias más fuertes de la vida de médico. Gracias, Uki. No, por favor. Gracias. ¿Cómo me han hecho llorar? Mi hijo se rendir.